Soy Rocío Cerón, soy poeta y creadora transmedial, performer, y me da muchísimo gusto estar aquí en la Escuela de Verano impartiendo el taller El equilibrio es un instante, un taller de poesía, de procesos poéticos en los cuales hemos estado leyendo a algunos de los autores y autoras como Soledad Fariña, como María Negroni, entre otros como Eva Lutz, y haber impartido la conferencia magistral transdimensional Nuevas Escrituras Poéticas. Cuando nos relacionamos con un texto, un código textual, con un código sonoro, con un código visual, con un código incluso olfático o táctil, lo que sucede para mí, en mi experiencia, es que enriquece toda la dimensión de lo que ya hay. Eso no significa que a lo mejor el poema se convierta solamente en una suerte de pieza sonora o de pieza performática, sino que a su vez también el poema, las maneras y las estrategias del poema que vienen, por ejemplo, de la arquitectura o de las artes visuales o incluso del cine, pueden de alguna manera estar también dentro de la construcción de ese poema. El cuerpo, sin lugar a dudas, es el principio y finalmente el fin del poema. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno piensa en un pianista que está tocando, no está tocando solamente con las manos, todo su cuerpo y su dimensión espiritual, mental, álmica está puesta en las manos, pero es todo su cuerpo el que está transmitiendo eso. Eso sucede también en el poema. El poeta es alguien que está en el mundo como una suerte de espacio, también de membrana porosa que está alimentándose, que de alguna manera escucha, es una escucha profundo, es un observador, es una observadora, ¿no? Que está todo el tiempo en el mundo dejando que el aire de los tiempos, de este tiempo, pero también de otros tiempos futuros y de otros tiempos pasados, entren en él y se puedan dimensionar en el poema. Así como el poema es una entidad orgánica para mí cuando está en un libro, o sea, se activa en el momento en que hay otra voz, es decir, otra mirada, otra lectura, otra voz mental y otra voz sonora que le da vida a ese poema. Igualmente sucede que cuando tú te vuelves como una suerte de diapasón de cuerpo que vibra, ¿no? Con el poema y haces una acción performática, el poema toma muchas dimensiones. A mí me han dicho que por qué no leo exactamente como está escrito en el libro, y en realidad para eso está el libro. El libro está ahí como una puesta en página del libro, del texto, y lo que pasa en el performance es una puesta en cuerpo, es una puesta en el espacio-tiempo, y a veces se esquirla el libro de distintas maneras y se convierte en una experiencia que está anclada y afincada en el poema y en lo que está en las materialidades y en el universo, digamos, conceptual y poético de ese libro y de ese poema. Esta idea de que los textos o los poemas puedan abrirse a muchas cosas está siendo algo que está sucediendo con los jóvenes. Creo que poetas tan interesantes como Canek Zapata, que hace miniaturas digitales, poesía generativa desde la inteligencia artificial, o alguien como Horacio Guarpola, ¿no? O como Diana Garza Islas, que está aquí de Monterrey, que hace escrituras asémicas y que juega con el poema, lo va llevando a otros espacios y a otras dimensiones que se convierte en algo muy distinto. También pienso en artistas visuales que de alguna manera han trabajado también lo poético y que están en ese linde, en ese espacio, pues sí, liminal de poetas o artistas que están trabajando entre códigos transdisciplinares y transdimensionales, ¿no? Creo que en nuestra época, en este momento histórico, estamos cada vez viendo más autores, como los que acabo de mencionar, pero muchos otros, que trabajan entre el sonido, entre la práctica textual, o sea, muchas prácticas puestas en dimensión de lo que quieres decir, de lo que quieres comunicar, de lo que quieres que los demás perciban también de una experiencia que estás llevando a cabo. Para un joven creador, lo más importante es entender que todo es procesual, que hay un proceso de conocimiento, que hay un proceso de búsqueda, que un libro o una exposición o algo que te interesa te lleva a otra exploración
y que en el fondo es como una especie de nervadura gigante de preguntas que se responden pero que se vuelven más preguntas y que el proceso creativo es eso. Que duden mucho, pero que aprendan a también concebir estos mundos y preguntarse después qué sigue, ¿no? No se den por vencidos. Esto es una carrera de resistencia, es decir, que no porque no les den una beca ya es que no sirven de nada y son malos artistas, no, o sea, hay que seguir y sobre todo entender que todo es una investigación artística y un proceso, ¿no? Y que un libro te va a llevar a otro o un poema te va a hacer que investigues otra cosa y que esto es así, ¿no? Esto es así y así va a ser. Y que cuando te sientas más confiado de que ya estás así perfecto, acomodado, desconfíen. Desconfíen mucho.